Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje. Les recuerdo que estamos en el módulo 4, desarrollando el abordaje integral del trastorno del espectro autista y específicamente en el resultado de aprendizaje número 2, donde se analizan las consideraciones de esta intervención desde el área de la fonoaudiología. Mi nombre es Verónica Juve Meneses, soy fonoaudióloga, trabajo en la ciudad de Osorno y me ha tocado desarrollar con ustedes el tema de las dificultades que interfieren en el aprendizaje. Para comenzar esta cápsula vamos a volver a la definición de trastorno del espectro autista. Ustedes ya saben que el trastorno del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo. Eso lo vieron con detalle con la profe Karina en el primer módulo. Luego se agregó que esta alteración del neurodesarrollo está determinada genéticamente y evidenciaron esto a través de las clases de la doctora Quijada en el segundo módulo. También ustedes ya saben que es una condición que presenta dificultades en la comunicación, en la socialización, además de intereses restrictivos y conductas repetitivas, como se definen en el DSM-5. Vamos a agregar a esta definición de trastorno del espectro autista que es una condición donde además se observan dificultades significativas para aprender de otras personas. ¿Qué es lo que está a la base de esta dificultad para aprender de otras personas? Es la atención conjunta. Vamos a utilizar las definiciones de Peter Mundy y de Lisa Newell en relación a la atención conjunta y una serie de estudios que tanto ellos como otros científicos han desarrollado en relación a esta conducta del ser humano. La atención conjunta, entonces, es una capacidad exquisitamente perfeccionada por el ser humano, como dice Peter Mundy y Lisa Newell, en donde es capaz de coordinar la atención con un interlocutor social. Esta atención conjunta resulta fundamental en la aptitud para aprender, para comunicarse y para sofisticar las competencias sociales a lo largo de la vida. Y aquí es donde se fundamenta la atención conjunta en relación a las dificultades que aparecen en el trastorno del espectro autista. En la dificultad para comunicarse, para desarrollar habilidades sociales y para desarrollar las competencias para aprender de otra persona, están a la base de la atención conjunta. Entonces, ¿cómo aparece la atención conjunta? Esta atención conjunta se concreta en una triangulación referencial entre la persona, el interlocutor social y el objeto o evento externo. Aquí podemos ver a un papá jugando con su hijo, donde claramente se observa una triangulación entre el interlocutor social, la persona y el objeto, que sería esta locomotora. Ambos están simultáneamente atendiendo al estímulo. Están atendiendo a través de la mirada, el papá, el niño, ambos miran al objeto, pero no solo con la mirada, también están atendiendo con su cuerpo, en la disposición de su cuerpo e incluso están acercando sus manos hacia el objeto al cual están atendiendo. Además, al mismo tiempo, ellos están demostrando una conciencia de esa atención compartida. Quiere decir esto de que ellos están dispuestos a colaborar en esta atención, están dispuestos físicamente, están dispuestos anímicamente a coordinarse en esta atención que comparten en conjunto. Vamos a hacer ahora un pequeño experimento
Quiero que se concentren en el círculo naranjo y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué habilidades se observan en la atención conjunta? Si el experimento que acabo de hacer funcionó bien, espero, lo que ustedes hicieron fue responder a la atención conjunta. ¿Qué es esto? Implica la habilidad para seguir la dirección de la mirada y gestos del otro con el objeto de compartir puntos de referencia en común. Cuando ustedes siguieron mi dedo y mi mirada, espero que hayan mirado y hayan observado que apareció el círculo amarillo antes que se hayan dado cuenta que apareció el círculo rojo. Ambos aparecieron al mismo momento, pero mi intención era que ustedes miraran hacia el círculo amarillo. Y con eso ustedes están respondiendo a la atención que yo estoy tratando de iniciar. Ahora, además de la respuesta, lo que tenemos que desarrollar en la atención conjunta es la capacidad para iniciar atención conjunta. Esto es la capacidad para utilizar gestos y contacto ocular con el objeto de dirigir la atención de otros hacia el objeto, eventos o hacia uno mismo. En este caso, ese es el esfuerzo que yo estaba tratando de hacer dentro del círculo naranjo. Esta función aparece con el objeto de encontrar espontáneamente intereses en común o experiencias placenteras con otro. Y es lo que nosotros podemos observar en esta interacción de juego entre el papá, el niño y el juguete. ¿Ya? Aquí vemos los ejemplos que presenta Peter Monden Nisa Newell en su publicación, donde en el ejemplo A, el adulto inicia en la atención conjunta y el niño sigue la mirada y los gestos buscando el objeto al cual se están refiriendo. En el ejercicio B, es el niño el que inicia la atención conjunta y el adulto es el que responde a los gestos y a la mirada del niño. En el ejemplo C, aparece un objeto entre el niño y el adulto. El niño busca la mirada del adulto, hace contacto con el adulto y luego mira de nuevo el objeto, creando esta triangulación donde se concreta la atención conjunta y esto dentro de un espacio de interacción. ¿Cuándo aparece y cómo evoluciona la atención conjunta? Esta atención conjunta aparece muy temprano en el desarrollo neurotípico. Nosotros podemos ya a los 4 meses ver indicios de atención conjunta en los niños, pero ya con claridad es objetivable a los 8 meses. Es decir, a los 8 meses nosotros exponemos a una situación de interacción al niño y este es capaz claramente de responder a la interacción y hacia la atención conjunta que busca el adulto. El señalamiento, el uso de este gesto es un indicador de que la atención conjunta está presente y nos demuestra de que esa persona, en este caso ese niño, tiene la intencionalidad de aprender y de relacionar su atención y su comportamiento hacia las personas que están a su alrededor. Vamos a utilizar ahora un gráfico de Peter Mondi donde él lo que hace es evaluar cómo se desarrolla y a qué edad se desarrolla la atención conjunta. Vemos acá que inicia este estudio a los 9 meses, donde ya se pueden observar estrategias de atención conjunta y estas habilidades se desarrollan con mucha velocidad hasta alrededor de los 12 meses, donde se tiende a estabilizar y ya no se desarrolla más alrededor de los 18 meses. ¿Qué pasa a los 12 meses? Que el niño deja de desarrollar habilidades de atención conjunta y se estabiliza.
el niño empieza a caminar. Se ha relacionado el inicio de la marcha como una situación en el fondo en el que el niño, mientras está sentado, es capaz de atender a las cosas que le presenta el adulto. Pero una vez que el niño empieza a caminar, tiende a desenvolverse de una manera más autónoma, y entonces empieza a descubrir por sí solo y empieza a rescatar información por sí solo, y la atención conjunta deja de desarrollarse y se estabiliza. Esto es muy importante porque si pensamos en que después de los 18 meses la atención conjunta ya no se desarrolla más, esas son las habilidades con las que yo me voy a enfrentar a mis aprendizajes futuros, se hace imprescindible una atención temprana para poder facilitar el desarrollo de competencias que permitan agilizar aprendizajes más adelante. Esto es en el desarrollo neurotípico. Pero ¿qué pasa en los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, para eso vamos a utilizar información de Martina Franchini, que utiliza un estudio muy interesante con gemelos en riesgo del desarrollo. ¿Se acuerdan de los videos de la doctora Quijada cuando ella mostró dos casos de niños que claramente parecían trastorno del espectro autista y luego ella evidencia de que su diagnóstico no era trastorno del espectro autista? Se hace muy difícil determinar en algunos niños qué diagnóstico de origen tienen. ¿Y por qué será tan difícil hacer esta diferencia en el diagnóstico? Tiene que ver un poco con lo que vamos a ver ahora. Los gemelos de alto riesgo son un grupo de niños que son evaluados permanentemente, justamente por ser un embarazo de riesgo, niños que nacen prematuramente, son niños que tienen alta tendencia a desarrollar alteraciones del neurodesarrollo. Por lo tanto, Franchini lo que hizo fue buscar un grupo de gemelos de alto riesgo y hacerles una evaluación a los 36 meses, pudiendo entonces diagnosticar cuántos de ellos tenían diagnóstico de trastorno del espectro autista, cuántos de ellos tenían diagnóstico de trastorno de lenguaje, específicamente de lenguaje, cuántos de ellos tenían alto riesgo de tener algún tipo de diagnóstico del neurodesarrollo, pero no tenían diagnóstico específico, y cuántos de ellos tenían bajo riesgo de tener alguna alteración de desarrollo y no tenían diagnósticos específicos. Tomó a este grupo de niños de 36 meses y analizó los videos desde que eran muy pequeños hasta los 36 meses, pudiendo observar en detalle estas conductas de atención conjunta que están referidas en la lámina de Peter Monday. Y lo que pudieron concluir es que a los 6 meses no hay una diferencia significativa en el inicio o en la respuesta de la atención conjunta en todo este grupo de niños. Pero ya a los 12 meses hay una diferencia significativa entre el grupo que no tiene diagnóstico y aquellos que tienen diagnóstico de trastorno específico del lenguaje y aquellos que tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista. Esta diferencia se hace mucho más evidente a los 18 meses, donde se estabiliza las habilidades de iniciación de atención conjunta en los niños que no tienen desarrollo, al igual que en la conducta de los niños que tienen trastorno específico del lenguaje, pero la conducta de iniciación de atención conjunta en los niños con trastorno del espectro autista disminuye. Tiene un deterioro, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes ya recibieron información de que a los 18 meses nosotros podemos aplicar pruebas sensibles al pesquisaje de niños que tengan alguna alteración en sus procesos de neurodesarrollo.
Por lo tanto, pruebas como el MCHAT o el QCHAT que se apliquen a los 18 meses nos va a determinar si ese niño pudiera tener alguna alteración del neurodesarrollo, no necesariamente TEA, pero, por ejemplo, un niño que tiene alteraciones específicas del lenguaje puede tener un MCHAT o un QCHAT disminuido o con alertas, porque la base de la dificultad está también en el desarrollo de atención conjunta. Y algunas de las preguntas que se realizan en el MCHAT y en el QCHAT están relacionadas con la sensibilidad a detectar si ese niño tiene o no tiene dificultades en la atención conjunta. Entonces, como conclusión, es muy importante considerar que dentro del trastorno del espectro autista, como también dentro de los trastornos específicos del lenguaje, incluso dentro de las personas que tienen trastorno de déficit atencional, se comparte esta dificultad o este déficit en la atención conjunta. ¿Qué sucede además en los niños con trastorno del espectro autista? Muchas veces en los niños con trastorno del espectro autista también encontramos alteraciones en el procesamiento sensorial y estas alteraciones interrumpen la atención conjunta. Por lo tanto, aunque esa persona tenga habilidades para desarrollar estrategias de aprendizaje, no les sirven de manera eficiente porque son alteradas o son interrumpidas por todos los procesamientos sensoriales que están alterados. Los ruidos, los olores, la luz les molesta y entonces se les dificulta y disminuye la velocidad de respuesta. De ahí la importancia de la incorporación temprana de profesionales como terapeutas ocupacionales y kinesiólogos especialistas en integración sensorial que nos ayuden a organizar sensorialmente a esa persona para que las posibilidades de enfrentarse eficientemente al aprendizaje aumenten. Las áreas frontales del cerebro, aquí, son las que están encargadas de la atención conjunta. Aquí vemos a través de un examen específico que se llama PET, un cerebro que está enfrentado a una situación de atención donde se ilumina muy marcadamente las áreas frontales porque está atendiendo y organizando su atención hacia lo que se le está programando. En cambio, en las personas con trastorno del espectro autista, esto no ocurre de la misma manera. Las áreas frontales no se iluminan tanto y por lo tanto todo lo que sea consecuente a la atención conjunta va a estar disminuido. Y una de esas consecuencias es que las áreas frontales nos ayudan a generalizar los aprendizajes. Esto quiere decir que frente a una situación de similares características, yo uso estrategias que he aprendido para poder solucionar problemas. En las personas con trastorno del espectro autista nosotros vemos que son bastante rígidos y algo que aprenden de una manera no lo saben después utilizar para una estrategia o una situación que se parece, ¿ya? Y eso está por las dificultades en la atención conjunta y en las áreas frontales. Además, estas áreas frontales están involucradas en la orientación social y en el procesamiento facial. Esto tiene que ver y está a la base con la cognición social y la teoría de la mente, que es una de las cosas que desarrolló Pedro en la clase anterior. Desde los 6 meses nosotros ya podemos observar en los niños contacto ocular y sonrisa social. Y eso es lo que empieza a desarrollar en los bebés la habilidad de empatizar con el otro. Entonces, el desarrollo social y afectivo depende de la atención conjunta, que está íntimamente relacionada con la atención social. Nosotros vemos que las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades en las habilidades sociales y eso es como consecuencia de una dificultad en la atención social y en la atención conjunta. Entonces, ¿qué tienen en común esta atención conjunta y la atención social? El uso de la mirada.
nosotros espontáneamente en la interacción, como lo vemos aquí en este grupo de niños, tenemos la tendencia o la preferencia o la respuesta automática a mirar estímulos sociales. Para las personas con trastorno del espectro autista esto no funciona tan así. Hay una baja tendencia a mirar estímulos sociales, incluso hay personas con trastorno del espectro autista que en estudios específicos, cuando uno le presenta una situación social y un objeto, tiende a mirar con mayor frecuencia o tiende a preferir mirar los objetos antes que a las personas o las situaciones sociales. Eso lo vemos muy claramente en los niños pequeños y en los niños que tienen más dificultades en sus procesos de desarrollo. Lo otro es que la atención conjunta es una interacción más compleja aún que la atención social, porque hay dos personas que miran coordinadamente a un tercero en interacción o a un objeto en la interacción. Y aquí entonces a la persona con trastorno del espectro autista le cuesta mucho seguir la mirada del otro. Y lo que más le cuesta es liberar la atención conjunta, que es lo que vimos en el gráfico de Franchini, donde disminuye a los 18 meses la habilidad para liberar, para iniciar atención conjunta. Todo esto nos lleva a entender un poco qué es lo que pasa con la cognición social. Y aquí vamos a analizar los resultados de Guillaume Dumas en relación a la imitación forzada versus la imitación espontánea. Guillaume Dumas se pregunta en el fondo qué es lo que pasa con las habilidades sociales, qué es lo que hace de que una persona con trastorno del espectro autista no sea capaz de imitar las habilidades que ve en su entorno. Basado entonces en el libro de Maturana y Varela, del árbol del conocimiento, él determina que las habilidades sociales son una consecuencia de la resonancia con otros, del estar con otros. Y las personas se nutren de esa interacción para poder desarrollar habilidades sociales. Entonces, si las personas con trastorno del espectro autista no son capaces de imitar esas situaciones sociales o esas interacciones sociales, ¿será porque las neuronas espejo están rotas? ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿No tienen neuronas espejo? ¿Qué es lo que hace que no puedan imitar? Bueno, lo que él ha descubierto a través de sus estudios con computadores y con diferentes situaciones ficticias de interacción, es de que en realidad las neuronas espejos están ahí, solo que tienen una variedad biológica diferente en la función a las personas que no son autistas. Y la otra conclusión a la que ha llegado es que si nosotros queremos estimular los procesos de cognición social y las habilidades sociales, debemos hacerlo en interacciones espontáneas. La imitación forzada no ayuda a las personas con trastorno del espectro autista a desarrollar habilidades sociales. Debe tener una interacción espontánea y debemos introducirlo dentro de interacciones espontáneas para poder ir organizando, corrigiendo y formulando estrategias, ahí como dicen, multiescalas, para poder acercarse a una respuesta social eficiente. Bueno, y volviendo a nuestro tema central, que es el aprendizaje, ya espero he entregado con claridad numerosos fundamentos para poder entender que para aprender necesito coordinar mi atención con el otro, con esa persona que me quiere enseñar. Y aquí vemos de nuevo un ejemplo donde hay una profesora que quiere enseñar a un grupo de niños. Tenemos un objeto y tenemos niños que están mirando o a la profesora o al objeto y están todos dispuestos, organizados físicamente, atencionalmente para poder aprender. Y eso es una consecuencia de la atención conjunta.
Y la atención conjunta claramente disminuye la ambigüedad en el aprendizaje y mejora los resultados considerablemente en el desarrollo de aprendizajes durante la infancia. Esto es muy importante porque estudios de largo término que se están realizando con personas con trastorno del espectro autista han logrado evidenciar la importancia de la atención temprana por los efectos que se han observado en relación al funcionamiento en etapas tempranas del desarrollo y cómo eso trae consecuencias en el desarrollo más tardío de ciertas habilidades o capacidades. Por ejemplo, un estudio donde se evalúa la imitación y el juego entre los 9 y los 15 meses, que lo relaciona directamente estas habilidades de imitación y juego con la capacidad intelectual que podemos observar en esos mismos niños entre los 3 y los 7 años. Otros estudios de largo término, como son los de Catherine Lord, que ya ha llegado a evaluar niños desde los 2 años al mismo niño constantemente hasta los 26 años, ha logrado relacionar la atención conjunta que el niño presenta a los 4 años con los síntomas de interacción social que él presenta a los 26 años. Todos niños con trastorno del espectro autista. Otro estudio relaciona las habilidades de atención conjunta que el niño presenta entre los 2 y los 5 años y el desarrollo del lenguaje entre los 8 y los 10 años. Muchos estudios relacionan las habilidades preescolares que presentan los niños en relación a la atención conjunta y a la atención social, con el gran impacto que esto se produce en los aprendizajes esperados a nivel escolar después. Este impacto está relacionado primero con el desarrollo de la lectoescritura, pero hay estudios muy interesantes que relacionan además las habilidades de comprensión lectora en los adolescentes. Este estudio específico de Nancy McIntyre, donde relaciona las habilidades de cognición social y comprensión lectora en niños y adolescentes. ¿Ya? Y aquí lo que ella concluye es que las personas con trastorno del espectro autista tienen muchas dificultades para compartir perspectivas, para entender emociones, para comprender pensamiento de otros y para desarrollar inferencias. Y todo eso está relacionado con las habilidades de atención social y de cognición social que han logrado desarrollar dentro de sus etapas preescolares. Bueno, y para concluir esta cápsula, a mí me gustaría que ustedes desarrollen una conciencia empática y puedan determinar y incorporar en su cerebro de que la atención es un esfuerzo. En el neurotípico, el esfuerzo va disminuyendo con el tiempo hasta que desaparece, pero en las personas con trastorno del espectro autista, este esfuerzo para poner atención y este esfuerzo para poder coordinarme con otros en la interacción nunca desaparece, siempre implica un gran esfuerzo. Y de ahí nosotros podemos entender de que hayan personas que pueden ser muy inteligentes, que pueden tener muchas habilidades, pero que simplemente este esfuerzo por interaccionar o poder coordinarse con otros es tan grande que prefieren no hacerlo. Y esa conducta de una persona tapándose los oídos tal vez no necesariamente es porque tiene una dificultad sensorial a los ruidos, sino que tal vez es porque atender a la información que viene del medio es tan difícil de organizar y de entender que les molesta y muchas veces es lo que los lleva a decidir evitar interacciones comunicativas demandantes. Bueno, y anticipándome a la clase sincrónica, les comento que vamos a desarrollar estrategias más prácticas, más llevándolo a estrategias más dentro del uso de la sala,
en relación al procesamiento de información. Pues sabemos que las personas con trastorno del espectro autista tienen dificultades para procesar la información a la que se enfrentan y eso consecuentemente también nos lleva a alteraciones en los aprendizajes. Así es que los invito a la clase sincrónica del día martes y aquí está la bibliografía de esta cápsula para los que quieran indagar un poco más profundamente en ella. Que estén muy bien.